Un corazón enseñable es aquel que no cree que lo que ha aprendido ya es suficiente. Un corazón enseñable es aquel que siempre tiene sed, que siempre quiere aprender algo nuevo y diferente. Que si alguien dice, ¿quién quiere aprender algo? Ahí está dispuesto siempre. Yo quiero. Ya sé mucho, pero no importa, quiero aprender más. Un discípulo, por definición, es un aprendiz. Y siempre tiene que estar humilde en su corazón para recibir lo que viene de parte de Dios. Unas veces enseñamos, otras veces aprendemos, escuchamos y siempre nos estamos alimentando. Esta es una serie dedicada a las nuevas generaciones. Les voy a dar el nombre de mi prédica de una vez. Se llama La pureza que hace verdaderos sabios. Hace un tiempo vi un video que me sorprendió mucho y me inquietó, me llamó muchísimo la atención. Una persona registró a un hombre que la estaba filmando o la estaba intentando filmar a través de la división de un probador en un almacén de ropa. Y ella lo descubrió y lo filmó y lo puso en vergüenza pública delante de todos los que estaban ahí, y salió con su celular filmando y dijo, mire, este tipo me está filmando acá, y era un hombre relativamente joven, unos 30 años, algo así, y iba con su familia, no sé, su mamá, su hermana, sus papás o algo, y esta niña le reclamaba fuertemente y el tipo cogió su celular, se lo metió en el bolsillo, la familia salió en favor de él, casi le pegan a esa niña, usted está loca, usted, no sé si ustedes lo vieron, eso fue viral. Finalmente salieron del almacén y este hombre quedó expuesto absolutamente. Como esta historia, podría mencionarles muchas que ocurren en este tiempo, sobre todo después de la pandemia. En la inmoralidad sexual se ha exponenciado muchísimo. Y eso es el reflejo simplemente de una sociedad que está enferma de lujuria, llena de sensualidad en todo. Miren ustedes por un momento los avisos, la publicidad, todo lo que hay en redes, lo que circula hoy en día, está lleno y cargado de sensualidad y de sexualidad, expuestos al punto que nos parece normal y hasta ya lo compartimos, pero no es tan normal. Un dato estadístico es que Colombia hoy ocupa el puesto 17 en el mundo. Entre 195 países que hay en el planeta Tierra, ocupa el puesto de 17 en consumo de pornografía. Eso no es algo de que enorgullecerse. Pero le doy otro dato. En la época de la pandemia, hubo una exacerbación de este consumo de pornografía. En algún informe leí que había aumentado hasta en un 70% durante la pandemia. Y por una razón, porque el portal, la plataforma que ofrece todo el menú más grande, más amplio que hay de pornografía, lo que hizo fue abrir sus canales durante la pandemia, para que cualquiera que quisiera entrar pudiera hacerlo de manera gratuita, ya sin pagar. Entonces la gente encerrada, la gente sufriendo de una cantidad de cosas, consumía pornografía gratis para luego volvernos adictos a esta situación. Volverlos. Yo no consumo pornografía, gracias a Dios. Fui libre de esto hace mucho tiempo en Cristo. Pasé por ahí, sé lo que significa eso y es una esclavitud horrible, es una adicción absolutamente horrible. Y esto lo que ha disparado es lo que vemos hoy. Una generación, una juventud, no solo la generación de ustedes, la mía, la de ustedes, la que viene y la que sigue. Todos esos temas de depresiones, de ansiedades, de quererse suicidar vienen en su mayoría de esto. La inmoralidad sexual
tiene todo que ver con el carácter. No es algo que se pasa desapercibido. ¿Cuál carácter? Recuerden que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en Cristo modelamos más esa imagen, modelamos más esa semejanza hacia Él. Eso es lo que llamamos carácter. Y a Dios le importa mucho este carácter. Y para Dios es importante la pureza sexual. Y de eso les quiero hablar. De pureza sexual. Pureza quiere decir, por definición, libre de contaminación, tanto física y moral. Y quiero que usted vea esta imagen y piense, ¿cómo ve esta agua ahí? Pura, ¿cierto? Se ve cristalina. Pero si usted le botara una gota de tinta negra, ¿cómo quedaría? Manchada. ¿Por qué? Porque se contaminó. Apenas con una sola gotica negra puede cambiar toda esta pureza. De la misma manera funciona la lujuria y la inmoralidad. Por tanto, la pureza tiene que ver con algo que llamamos o conocemos, o Dios nos expresa aquí en su palabra como santidad. Y la santidad es ausencia de pecado. Quiere decir que lo que antes nos mantenía contaminados, hoy ya no está en nosotros. Y la santidad en Cristo es algo que se construye día a día, es progresiva porque es integral en todas las áreas del ser humano, pero particularmente en el área sexual es muy importante. Tiene que ver con la integridad tanto interior como exterior, es decir, lo que somos y lo que reflejamos. Integridad es lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Eso se llama integridad. Ahora pregúntate, ¿cómo está tu integridad? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Porque a veces creemos que Dios tampoco nos está viendo porque estamos solos. Y no es así. La palabra nos enseña que Dios está presente en nosotros. Y no solamente Él está ahí mirándonos, sino más bien vive en nosotros. En Cristo, ser cristiano no es pertenecer a una religión. Ser cristiano es haberle entregado la vida a Cristo para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Por tanto, Dios habita en ti y habita en mí. No es que Dios sea un policía que nos está mirando todo el tiempo a ver qué estamos haciendo. Es que habita en nosotros. Ser cristiano es Dios habitando en mí, su Espíritu Santo en mí. Génesis 39, del 7 al 12. Génesis 39 narra la historia de José. Y quiero leer un poquito desde antes. Dice que José, dice Génesis 39, 2, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que él hacía. Potifar era el segundo hombre más poderoso en este momento. Y José, él reconocía que Dios estaba con José. ¿Por qué? Que lo bendecía en todo. O sea, José todo lo que tocaba prosperaba y en todo le iba bien. Y hacía que Potifar también le fuera bien porque José estaba ahí. Entonces Potifar lo nombró su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. O sea, Potifar le dijo: José, mijo, venga para acá. Usted es el tipo que yo necesito. Aquí le entrego las llaves de mi casa, las llaves de mi carro, las llaves de esto, todo. Administreme. Yo confío en usted. Tremendo. Y desde ese día, José quedó encargado de la casa y las propiedades de su amo. De alguna manera, José era esclavo. Y el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Y todos los asuntos en la casa marchaban
muy bien. Es decir, que el segundo hombre más poderoso le entregó la confianza y las llaves a José. Aquí voy. Verso 7. Dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. O sea, era un tipo pintoso, era un tipo bien plantado. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le dijo, ven y acuéstate conmigo. Un día le ordenó ella. O sea, era su ama de alguna manera, porque la esposa del amo pues era también su ama. Y entonces el ama viene y le dice, acuéstate conmigo. O sea, es una orden, ¿sí? Más o menos. Pero José se negó. Mire, señora, le contestó José, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Wow. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Hasta ahí estamos claros? O sea, administrame todos mis bienes, pero menos mi esposa, porque es mi esposa. A ella sí no la puedes tener. De resto, mijo, hágale que usted tranquilo, yo confío en usted. Entonces le dice, menos de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo, dice José, cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y dice que día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella. O sea, esta señora lo acosaba sexualmente y él la evitaba tanto como podía. Y cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Y ella llegó y lo agarró del manto y volvió y le ordenó y le dijo, vamos, ¿cómo así que es que usted no se va a acostar conmigo? Es una orden. Y José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. O sea, hombres, no van a levantar la mano. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo que José? Salir corriendo ante el acoso de la mujer más hermosa de ese lugar. O tal vez hubiéramos accedido. No, pues yo tengo las llaves, mi amo no está, él no se va a enterar de nada. ¿Cierto? Aquí pensando como cuando uno no tiene a Dios en su corazón. Pensando mal. Pero quiero decirle que José fue un hombre que Dios le dio un sueño y le dio un destino. Y ese sueño se lo reveló siendo muy joven, a sus 14 años creo, 17 años. Y le dio un destino. O sea, le dejó a ver a él muy joven lo que iba a ser su destino siempre y cuando él caminara con Dios. De los 17 años, él caminó y tuvo que pasar al menos 10 pruebas de carácter en esos años, hasta que llegó a los 30 años y allí comenzó ya a entrar en el destino que Dios tenía para él. José tuvo que pasar muchas pruebas, pero yo creo que una prueba que fue determinante para que él no perdiera el propósito por el cual Dios lo había llamado fue la prueba de la pureza sexual. Y aquí encuentro un principio. Si cedemos en esta área, estamos poniendo en riesgo el destino que Dios nos dio. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado con José si se acuesta con la esposa de su amo? Nunca hubiera llegado después a ser el hombre más importante en ese imperio. Y la historia ahí en adelante es fascinante. Y usted se daría cuenta que hubiera sido un error terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque es que Dios busca a hombres y mujeres que le seamos fieles en lo poco para entregarnos mucho. Realmente para todo lo que Dios le entregó a José 10 años después, haberse acostado con esta mujer
era tan poca cosa que él no lo quiso poner en juego. O sea, él fue un hombre que sabía el principio de ser fiel a Dios en lo poco. Esto es integridad. Nadie lo estaba mirando. Estaba a solas con esa mujer. Ella lo hubiera podido convencer fácilmente. La persona inmoral tiene un problema. Y es que además de ser inmoral, sexualmente hablando, es una persona mentirosa y engañadora. Cuando uno es una persona inmoralmente sexual, se vuelve un mentiroso y un engañador. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer a escondidas, es decir, en la oscuridad. Entonces, una persona que mantiene relaciones inmorales sexualmente, así sea soltera o así sea casada, se va a volver un mentiroso y un engañador. Ejemplo: mijo, ¿por qué llegó tan tarde? No, es que mi jefe me llenó de trabajo. No es cierto, le está mintiendo a su esposa. Usted le estaba haciendo infiel con su compañera de trabajo. ¿Se dan cuenta? Está mintiendo y está engañando. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer a escondidas. Porque ese es el problema con el pecado. Pecado es todo aquello que cuando tú lo vas a hacer te tienes que esconder para que no te vean. Es todo aquello que no puede ser expuesto públicamente. Y el pecado sexual tiene que ver con esto. Esta apertura de este pecado que es la inmoralidad sexual abre puertas a otros pecados. Es muy complicada la inmoralidad sexual por una razón, porque no hay dominio. Una persona que no logra manejar su sexualidad dentro de los parámetros que Dios ha dado, dentro de los límites que son sanos, es una persona que no tiene dominio propio, y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Pregunta: ¿en dónde está el Espíritu Santo entonces? En la vida de esta persona que está desbordada. Es decir, que esta es un área, el área sexual en la vida de nosotros, es un área muy delicada porque afecta otras áreas. Y no solamente otras áreas en nuestra vida, afecta la parte familiar, afecta la parte laboral. ¿Cuántos hogares se destruyen por las infidelidades? ¿Cuántas relaciones terminan muy mal? Pasan muchas cosas. Y esto lo único que revela es una falla de carácter muy seria. Lo mismo le pasó a David, al rey David. David mintió y luego asesinó para cubrir su pecado. ¿Se acuerdan? David adulteró con Betsabé, una mujer hermosa. Y después el hombre, para tapar ese pecado y que no lo pillaran, mandó a asesinar al esposo de Betsabé. ¿Sí ven? Su pecado sexual le abrió la puerta a otro pecado peor, que era quitarle la vida al esposo de Betsabé. ¿Para qué? Para que nadie se diera cuenta. Y tapemos la cosa y aquí no pasó nada. Por tanto, el carácter es un asunto fundamental para Dios. La pureza es la base de toda relación con Dios y con las personas. Aunque tú no lo creas, aunque no parezca, la pureza sexual en el ser humano es la base de la relación con Dios y la base de la relación con otros. Cuando nos salimos de los parámetros que Dios nos da, nos metemos en problemas. Nuestra relación con Dios se deteriora y con los demás también. Cuando estamos tal vez teniendo sexo con una persona y con otra y con otra y con otra indiscriminadamente, se llama promiscuidad. Y eso es una cuestión muy difícil de volver a recuperar, aunque en Dios todo es posible. Y aquí estamos dando testimonio de esto. Entonces, la tentación sexual es un asunto que todos
debemos confrontar, todos sin excepción, porque ello determina nuestra relación con Dios. Entonces es importante. En primera de Corintios 6, 18 al 20, voy a leerlo. Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Dice aquí Pablo que la persona que se une al Señor es uno solo en espíritu con Él. Entonces dice Pablo lo siguiente: huyan del pecado sexual, porque ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto fue lo que hizo José. Aquí Pablo lo que está diciendo es: del pecado sexual, corran, huyan, no lo enfrenten porque van a caer. Así funciona la tentación. Eso fue lo que hizo José. Literal salió corriendo. ¿Por qué? Porque José comprendía algo que la sociedad de hoy no entiende, y que las generaciones de hoy tienen que conocer y alguien se los tiene que decir. Y es que, como dijo José, no voy a hacer mal contra Potifar, que es mi amo, que me ha dado todo. ¿Usted se imagina qué hubiera pensado Potifar si se entera que su hombre de confianza se acostó con su esposa? Pero él dijo: yo no voy a hacer ese mal contra este hombre que confía en mí. Es mi autoridad, es mi jefe y me ha dado toda la confianza. Yo no voy a hacerle ese mal a este tipo. Y entonces dice después: pero tampoco voy a pecar contra Dios, no voy a hacer este mal contra Dios. O sea, José lo tenía claro, José la tenía clara. De pronto está un poco fuerte este tema, pero es que necesitamos poner un fundamento, porque no podemos continuar andando muchos en la iglesia como cristianos, pero ciegos ante esto. Porque es que venir a la iglesia no le va a complicar, no le va a arreglar la vida si usted está en una situación de este carácter de inmoralidad sexual. Porque Dios aparta su mirada de ahí. Él quiere que nosotros disfrutemos de la sexualidad, que la disfrutemos durante toda la vida como parte de nuestra identidad, pero que lo hagamos en obediencia. ¿Qué quiere decir en obediencia? En los parámetros que Él ha establecido. Ya te voy a decir por qué. Recordemos que la obediencia es el camino de la bendición y de la protección de Dios. De esto se trata. Miren, la moralidad sexual es un pecado, sí. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir los límites que Dios ha establecido con algo. Eso es pecado. O sea, Dios dijo: mira, con esta área de tu vida hasta aquí. Si cruzas la línea roja, vas a estar en problemas. Entonces yo digo: ay, será, pero se ve tan rico allá. No importa, crucémosla a ver qué pasa. Aquí acabo de transgredir el límite que Dios puso. Eso se llama pecado. Póngalo en el ejemplo que quiera en la vida. Así funciona, pero estamos hablando de pureza sexual. Entonces, esto es pecado sexual, de lo que estamos hablando. Pecado, por definición, es no dar en el blanco. ¿Sí sabían esa definición? Apréndasela. Pecado en el original significa no dar en el blanco.
La obediencia en Dios es bendición, trae bendición y protección. ¿Por qué Dios estableció límites? Para protegernos. ¿Por qué Dios estableció límites? Para bendecirnos. La unión de un hombre y una mujer en Cristo, santificados, libres de este pecado, es una bendición total y trae protección. Vale la pena. José pasó la prueba y 10 años después vio el resultado. Pero ¿qué tiene que ver que José no se hubiera acostado con una mujer y con el destino que Dios tenía para él? Todo tenía que ver. Porque si José accede a esa tentación, se hubiera tirado allá al plan que Dios tenía para él. ¿Se dan cuenta? Si José pudo, nosotros también podemos. Sí es posible. Yo no tuve esta información antes de caer durante mucho tiempo en este pecado, pero la tuve después. Y como tenemos un Dios que es lleno de misericordia, de amor, que perdona, que limpia, que sana, un Dios de segundas oportunidades, me dijo, hey, ven, yo voy a limpiar tu corazón, yo voy a entregarte una nueva oportunidad, te voy a dar una nueva vida, voy a restaurar tu sexualidad y te voy a dar una esposa para que entres en pacto de bendición y podamos cumplir un nuevo destino que yo tengo para ti.